Parece que atrás quedaron los tiempos de los grandes carteles del narcotráfico, que incluso se repartían el territorio nacional, pero esa no es una buena noticia, porque hoy la realidad es todavía más compleja que en ningún otro momento de la historia, porque en el país actualmente operan 150 grupos del crimen organizado y una tercera parte de ellos tienen presencia aquí, en la Ciudad de México. Así lo confirmó la base de datos de presencia criminal en México 2020, que presentó ayer el programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. A través de la técnica de web scraping, lo que ha hecho el CIDE, la verdad es que es bastante impresionante, porque logró extraer y codificar información de más de 9,000 notas periodísticas para rastrear la presencia del crimen organizado a nivel estatal, además de las alianzas, las rivalidades que mantienen con otros grupos. Así es como lo explica Alejandro Pocorroba, investigador del CIDE. Identificamos 163 alianzas y 179 rivalidades. Los estados en que se concentran las mayores alianzas es Ciudad de México y Sinaloa, mientras que las rivalidades están en Estado de México y Ciudad de México. De estos grupos también colocamos la tipología de estos grupos. Ustedes podrán encontrar grupos desde bandas locales hasta grandes organizaciones del crimen organizado, pasando por brazos armados, grupos de sicarios. El CIDE encontró que el cártel Jalisco Nueva Generación, perdón, es el grupo con mayor presencia en el país, al operar en 23 entidades, seguido por el cártel de Sinaloa, que está presente en 14. Esta base de datos también logró mapear a qué tipo de actividad criminal se dedica cada grupo, porque hablar de crimen organizado ya no solamente engloba el negocio de narcotráfico. Hablamos de robo, secuestro, extorsión, huachicoleo, otras actividades para obtener mayores ganancias. Y en ese sentido, hay un reporte muy significativo que hace esta misma base de datos, que contiene un apartado que muestra en qué estados estas organizaciones delictivas tienen acciones de gobernanza criminal, como lo es el reclutamiento de personas y la entrega de despensas. Eso lo hemos visto en procesos electorales y en plena pandemia, cuando a nombre de los carteles, hombres armados entregaban víveres. Este tipo de actividades muestran el corporativismo con el que operan las organizaciones criminales, porque ya no basta la sangre ni tender alianzas. Los carteles van por la construcción de una base social. Lo que está pasando es gravísimo. La base de datos del CIDE es sumamente reveladora, pero no es suficiente. Vamos a escuchar al analista y experto de la consultora Lantia, Eduardo Guerrero. Dada la gravedad del fenómeno delictivo en México, dado el costo humano y económico que genera al país, estamos muy lejos todavía de contar con el diagnóstico que necesitamos para pensar en acciones y políticas de prevención. Sobre todo, nos falta información mucho más detallada sobre quiénes son los actores que actualmente generan violencia o que operan los principales mercados delictivos en el país. Y eso es lo esencial, ponerle rostro a cada una de las personas que abonan a la imparable generación de violencia, a los que se aprovechan de la pobreza, la desigualdad, la vulnerabilidad para enrolar a los jóvenes en sus grupos o a quienes orillan a los trabajadores del campo a cultivar drogas. Ese es el mapa que necesitamos y a partir de ahí se podría trazar una ruta para enfrentar esta profunda y gravísima crisis social.
porque no hay ni un solo grupo delincuencial, ni un solo cártel que sobreviva sin alianzas o pactos a cualquiera de sus niveles. Y entonces, pues yo me pregunto, y seguramente ustedes también, ¿para quién son los abrazos y para quiénes los balazos? Yo soy Adela Micha. Continúa.